Buen día, gente del IAE. Hoy seguimos con el discurso apostólico, con las instrucciones que Jesús le da a sus apóstoles cuando los envía en su misión que dura hasta el día de hoy con nosotros, no con nosotros los sacerdotes, sino con todos los cristianos, la misión de llevar el Evangelio a todos lados. Y el consejo que hoy nos da Jesús es de una enorme actualidad. Dice así: Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Hay como un doble registro en estas enseñanzas del Señor, unas que tienen mucho que ver con aquel primer momento de la predicación de la fe que se encontró con la contraposición violenta por parte de partes de la sociedad que no aceptaban ese mensaje. Y una segunda dimensión que tiene que ver con el desarrollo histórico, por ejemplo, aplicable a lo que vivimos hoy nosotros. También hoy se dan esos dos registros. Hay lugares, es terrible pensarlo, hay lugares donde hoy hay gente, hay cristianos que están siendo ejecutados y muchas veces perseguidos con otros medios muy destructivos, a pesar de que no esté la muerte en el medio, por vivir su fe y por predicar su fe. ¿Qué nos dice a nosotros, ciudadanos de una sociedad democrática en la cual todo el mundo tiene capacidad, por lo menos para decir lo que piensa? Nos invita el Señor a movernos con astucia y con sencillez. Los mando como ovejas en medio de lobos. La imagen es buenísima. No es que todo el mundo nos persiga, pero sí, el pensamiento cristiano es castigado duramente por todos lados y entonces a veces nos pasa algo insólito, es insólito, que cuando uno va a dar una opinión nos dice: no, vos sos católico, no podés opinar, porque soy ciudadano de segunda categoría, tal vez tengo tanto derecho democrático para hablar como cualquier otro. Y el Señor me dice: habla, sé valiente y al mismo tiempo sé astuto. Trata de prestar mucha atención y respeto a quienes estés enfrente para poder decirles con palabras inteligentes, de modos amables, con picardía. Me encanta esa palabra porque tenemos que aprender a manejarla muy bien los cristianos, con picardía, las cosas que tenemos que decir, que a veces son chocantes, a veces son contraculturales. Y si por un lado se nos invita a hablar, por otro lado tenemos que saber de qué hablar, por lo cual también hay que tener la madurez de conocer la propia fe, de entender los por qué de esas cosas que proponemos. ¿Por qué no me voy a dejar llevar por la corrupción en un negocio? ¿Por qué no voy a defraudar a alguien en un contrato? ¿Por qué yo, novio, voy a tratar con respeto y no voy a abusar de mi novia? ¿Por qué yo, novia, no voy a seducir malamente a mi novia? No sé, infinidad de cosas que uno puede buscar en los que el comportamiento cristiano choca con lo que muchas veces se postula desde la sociedad. Jesús me dice: astutos como serpientes. Para nada me invita al doblez, a ser una persona con doble fondo, que no es sincera y que aprovecha ocasiones como para
decir algo que puede ser ambiguo. Me pide que sea audaz, que sea astuto, que sea inteligente a la hora de proponer de un modo, otra vez, inteligente, ¿no?, las verdades de la fe. Y al mismo tiempo me pide la sencillez de la paloma, la sencillez que significa eso, la falta de complicaciones, la falta de respetos humanos, como se suele llamar a la actitud que acomoda la propia vida a la mirada de los que tienen alrededor y puede comportarse de un modo ante una situación y de un modo distinto en otra situación con tal de evitar conflictos. Va a haber conflictos, me dice Jesús con palabras fuertes. A veces la fe va a ser ocasión para que haya peleas entre hermanos, entre padres e hijos, entre hijos y padres. El ejemplo que pone Jesús es bastante duro. Gracias a Dios no es lo más habitual. Pero el Señor me dice, vas a tener que pelear por tu fe, no en el sentido violento, ¿no? Pero si vas a tener que vencer obstáculos, tenés que animarte a vencerlos. Y perseverancia, porque mi palabra va a terminar haciéndose camino. Cuento con vos, me dice Jesús. Nos bendiga el Señor en este camino, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.